Lealtad y disciplina. Dos de las reglas de oro de la política mexicana. Qué difícil, pero realmente qué difícil debe de haber sido el día de ayer para el presidente de la República, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el poder afirmar que el ejército cumplió órdenes del comandante supremo de las Fuerzas Armadas en el caso del 2 de octubre de 1968, hace 55 años, en Tlatelolco, con la matanza de los estudiantes, que históricamente todos decimos, sabemos y hemos escuchado que el 2 de octubre no se olvida. Al decir que el ejército solo cumplió con honor, con lealtad y disciplina a las órdenes que se le dieron, pone realmente en una circunstancia de interpretación histórica incluso a esa aseveración. Imagínese usted. No es una exoneración, sin embargo, no deja de ser un fuerte y claro apoyo a la estructura militar que ha sido desde 55 años a la fecha quien ha sido el foco y el centro de la atención, porque es el que ejecutó las órdenes o del comandante supremo o del secretario de Gobernación. En aquel entonces el comandante supremo era Gustavo Díaz Ordaz y el secretario de Gobernación Luis Echeverría Álvarez. Ambos fallecidos, y obviamente es un tema de historia, pero actualmente, cuando estamos viviendo una etapa de un resurgimiento del militarismo en México, del poder militar trasladado no solo a los cuarteles, a las zonas militares en el país, a el comando de la Guardia Nacional, al manejo de los temas de proteger a nuestro país contra los enemigos del extranjero, a la labor que tienen encomendada de reforzar la seguridad pública en todo el país, cuando menos de aquí hasta el 2028, creo que es lo que está autorizado oficialmente. Y a ello se ha sumado una andanada así casi imposible de describirla en este momento, de atribuciones no propias al ejército, cuando el ejército mexicano todos lo veíamos, a lo menos en los últimos 50 años, digamos, me voy a ir solo a los últimos 55, es decir, antes y después del 2 de octubre, el ejército jugaba y juega un papel importante en México de preservar la paz, la unidad, la tranquilidad, y sobre todo era garantía de que cuando había hechos delictivos así muy fuertes, el ejército siempre dio la cara y dio muestras de capacidad para contener al crimen organizado o a organizaciones que estaban armadas, sobre todo con armamento precisamente de uso exclusivo del ejército. En pocas palabras, su vinculación a tareas de seguridad pública, los mexicanos las veíamos y las interpretábamos como algo normal, nos daba seguridad. Eso no tengo la menor duda. Sin embargo, del 2018 que entra este gobierno a la fecha, el sector militar, tanto la Marina como el Ejército, y no se diga la nueva Guardia Nacional que fue creada en este sexenio, empezaron a recibir tareas más allá de lo que sus leyes y reglamentos les tenían establecidos como protectores de los mexicanos y de la patria. Y me refiero concretamente
a ponerlos a construir carreteras, a construir aeropuertos, a operar aeropuertos, administrarlos, literalmente administrarlos, encargarse de todas las tareas administrativas que antes hacían los civiles, a manejar la construcción y la operación de bancos, a realizar tareas de construcción de aeropuertos, de trenes y un sinnúmero de tareas. En pocas palabras, trasladarle 50 o el 70% de las tareas propias a la Administración Pública Federal Civil, al Ejército Mexicano, a la Secretaría de Marina fundamentalmente. Entonces, esto ha provocado, pues obviamente, un escozor entre el pueblo de México que no olvida el 2 de octubre, ni la masacre de Tlatelolco contra los estudiantes, y qué difícil debe de ser para un gobierno de izquierda que siempre ha luchado por el 2 de octubre, no se olvida, y por la bota militar, y por el uso de las armas y la fuerza del ejército, y la tortura y el encarcelamiento, y muchas otras cosas. Qué difícil debe de ser ahora intentar justificar que ellos solo actuaron por lealtad y por disciplina. Esto nos deja atónitos, helados, congelados, y nos deja en una situación de indefección. En pocas palabras, estamos indefensos porque ahora el mismísimo comandante supremo de las Fuerzas Armadas no solo ha consolidado el poder que tiene el sector militar en nuestro país, sino lo ha convertido en un administrador público de los recursos públicos, de manera tal que la gran mayoría de obras o de presupuesto en todo el país se fueron a la panza del sector militar y, por supuesto, se resguardan la información, se acabó la transparencia por razones de seguridad nacional. Y entonces, la información que quisiésemos tener de por qué vale 3 veces más el Tren Maya, 4 veces más la refinería Dos Bocas, lo que vale el transísmico, lo que están costando los aeropuertos del AIFA, el de Tulum y tantas cosas, no las podremos conocer a detalle porque como se fueron a la panza militar, pues son temas de seguridad nacional. Sin embargo, pues la verdad, tarde que temprano, tendrá que surgir. Y lo otro es que las obras, cada una de ellas, de las que he mencionado, son propiedad de los mexicanos, porque se están pagando con los impuestos de los mexicanos y se seguirán pagando en el futuro por la deuda que está adquiriendo este gobierno, el gobierno de México, en nombre de todos los mexicanos y que tendremos que pagar los mexicanos. Eso es lo que no se olvida. El 2 de octubre abre la caja de Pandora y quita las máscaras de Blue Demon, del Santo, de Tinieblas, de todos los grandes luchadores mexicanos. Quita la máscara y pone a un nuevo México con un nuevo rostro en el que la lealtad y la disciplina del ejército mexicano es lo que provocó que cumplieran órdenes del comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Así que si en este momento, en el 2023, o sobre todo en el 2024, que va a haber elecciones presidenciales, el ejército actúa cumpliendo órdenes del comandante supremo de las Fuerzas Armadas con lealtad y con disciplina, se puede repetir algo más grave que el 2 de octubre de 1968, que no se olvida. Saludos.